Bien, pues buenas tardes, buenos días a todos los asistentes. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de qué zona del globo terráqueo estén actualmente en este momento. Bienvenidas a este webinar titulado Seguridad a través del color, que organiza Prevencionar y apoyado por el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Mi nombre es Juan Pedro Sánchez y soy el responsable del área de bienestar laboral del instituto. Y hoy tenemos, bueno, pues la fortuna de tener con nosotros a la doctora Ana Costero, que es catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Valencia, directora del Grupo de Investigación Modelic y del Instituto IDM, que es Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, también de la Universidad de Valencia. Así que bueno, pues tenemos la suerte de que va a compartir con nosotros conocimiento y experiencia en este tema tan apasionante y con este título tan sugerente, ¿no? Como seguridad a través del color. Bueno, pues bienvenida, doctora Ana Costero. Muchas gracias por estar aquí, por querer compartir con todos nosotros. Yo a partir de este momento me quedo por aquí en el back office, muy atento, viendo un poco el chat. Al finalizar la intervención de la doctora Ana Costero habrá un turno de preguntas. Así que, bueno, pues les invitamos a que las escriban en el chat y después se las trasladaremos a la doctora. Así que, doctora Ana Costero, cuando quiera. Muchísimas Bienvenida. gracias por invitarme a dar esta charla. Voy a intentar compartir la pantalla para, de ese modo, si es que puedo y quiere dejarse Sí, compartir. ya se ve cosas. Ya se ve, pues yo no veo nada. A ver, ahora se ve la Espera, pantalla. Seguridad a través del color. espera que yo no lo veo. Ah, Faltará abrir la espera un momento. presentación, ¿no? Está abierta. Ah, no, perdón. Ahora se ve el Ahora. escritorio. Y ahora Ahora, se ve. ahora. Ahora, Vale, vale. A ver, ahora se modo ve, ¿no? presentación. Estupendo. Muy Genial. bien. Pues primero, muchas gracias por la invitación, como he dicho, y gracias a todas las personas que se han conectado por estar ahí. Son las más importantes, si no lo que yo cuente, pues no llegaría a nadie. Como ha comentado Juan Pedro, soy la directora del Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, es el IDM, y el IDM es un instituto interuniversitario constituido por grupos de investigación tanto de la Universidad Politécnica de Valencia como de la Universidad de Valencia. El grupo Modelic, que yo dirijo, que son materiales orgánicos para detección y liberación controlada, pertenece a la Universidad de Valencia. Y en esta diapositiva lo que yo he puesto han sido las líneas de investigación que se desarrollan en el instituto. Pues como se puede ver, pues tenemos sensores moleculares, biológicos, estudios de liberación tanto de fármacos como de otros productos que pueden tener interés desde el punto de vista, pues, por ejemplo, de agricultura o de seguridad, estudios de bioactividad y microelectrónica híbrida. Es un instituto muy multidisciplinar. Pero yo hoy lo que quiero es hablar de sondas moleculares, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero ¿qué es una sonda molecular? Pues una sonda molecular es simplemente una molécula orgánica diseñada para hacer algo, para cumplir una función. Eh, Estas moléculas constan de dos partes. Una parte es lo que denominamos la unidad de reconocimiento, es una unidad que está diseñada para interaccionar con un analito, una especie que queramos reconocer. De tal modo que cuando se produce ese reconocimiento, cuando se produce la interacción, la otra parte de la molécula, que es la que llamamos unidad señalizadora, modifica sus propiedades ópticas, en este caso el color o la fluorescencia, y de ese modo podemos transmitir al mundo macroscópico la información de un evento que tiene lugar a nivel molecular, que es la interacción con el analito. Por lo tanto, de este modo nosotros podemos reconocer la presencia de ciertas especies en distintos medios. Y esto puede conducirnos a tener sistemas que nos permitan prevenir situaciones de riesgo. ¿Qué ventajas tienen? Pues la primera ventaja es que nos permiten medir en tiempo real, que esto es algo importante sobre todo cuando estamos tratando con compuestos peligrosos. Segundo, son muy fáciles de manejar, no necesitamos que la persona que los utilice tenga una formación específica. Cualquiera puede detectar la presencia de la especie contaminante simplemente de una forma muy sencilla. De hecho,
La detección no necesita ningún tipo de instrumentación. Como son cambios de calor, lo más que puede ocurrir es que se necesite un colorímetro o como mucho un aparato de ultravioleta. Pero generalmente los cambios de color los apreciamos a simple vista, con lo que el sistema de detección es un sistema de detección muy simple. Y por último, generalmente son muy baratos, lo que también desde el punto de vista industrial pues tiene su interés. Aplicaciones que tienen estos sensores moleculares variadas. Voy a comentar algunas de las que nosotros hemos hecho uso o que hemos aplicado. Podemos detectar cationes. Generalmente trabajamos con cationes de metales peligrosos, por ejemplo, pues cadmio, plomo, mercurio, cromo. Es decir, aquellos que pueden tener un interés particular a la hora de ser detectados. También trabajamos con aniones. En concreto, pues trabajamos, por ejemplo, en la detección de nitratos, nitritos, fosfatos, otros aniones orgánicos de tipo carboxilato. Y estos dos grandes grupos de analitos tienen interés para la contaminación de aguas, es decir, en el estudio de los sistemas, los acuíferos, su grado de contaminación. Ahora bien, también hemos trabajado en la detección de moléculas neutras. Obviamente, detectar una molécula neutra es más difícil que detectar un catión o un anión, porque estas especies, los cationes y los aniones, tienen cargas y eso permite una interacción. Pero las moléculas neutras suelen ser más elusivas, nos cuesta más trabajo diseñar sistemas que realmente respondan a la presencia de estos compuestos. En este campo hemos trabajado en gases contaminantes, tanto gases contaminantes que pueden aparecer a nivel industrial como simplemente en medios urbanos. También hemos trabajado en el estudio de explosivos y agentes nerviosos. Entre los explosivos dedicamos un gran esfuerzo a la detección de los explosivos peroxídicos, que son los que dieron, ahora siguen dándolo, pero menos, tantos problemas en los aeropuertos con aquello de los líquidos que no podíamos llevar más de un volumen. Pues la razón es ese tipo de explosivos, los explosivos peroxídicos. También hemos trabajado en la detección de sistemas simulantes de agentes de guerra química, de agentes nerviosos, del sarín, el tabún, etc. Y actualmente estamos trabajando en el campo de las drogas de abuso. Nuestro interés es siempre tener sistemas fáciles de utilizar, baratos y que den respuestas que sean muy llamativas, para que no haya nunca error, porque tan grave es que haya un falso positivo como un falso negativo en una detección de una especie que es una especie peligrosa. Yo voy a poner algunos ejemplos de los que hemos nosotros trabajado y sistemas que hemos diseñado y las aplicaciones que les hemos podido dar. Hemos llevado a cabo detección de cationes, como he dicho. Y, por ejemplo, voy a poner aquí un caso de la detección de cationes trivalentes. Los cationes trivalentes, ahí tenemos los que hemos estudiado, hierro 3, aluminio y cromo. Todos ellos, si los miramos desde un punto de vista, pues tienen acciones positivas en el organismo. Por ejemplo, pues el hierro pues es un cofactor en reacciones enzimáticas, pero también tienen reacciones negativas. Por ejemplo, el hierro 3 produce pues, cáncer y disfunción en ciertos órganos. El aluminio, obviamente, todos estamos acostumbrados al aluminio porque se ha utilizado muchísimo. Pues bien, en un gran exceso puede contribuir al Alzheimer, a la osteoporosis o a otros problemas de tipo, por ejemplo, gastrointestinal. El cromo es también muy importante. Es un oligoelemento, lo necesitamos, es imprescindible en nuestra dieta. Pero si hay una sobredosis, pues se produce una alteración en los niveles de glucosa. Y si hay una deficiencia, pues podemos tener enfermedades cardiovasculares, entre otros trastornos. ¿Cómo diseñamos nosotros y cómo hacemos nuestros sensores? Pues permitirme que ponga estructuras químicas. Un químico orgánico que en una presentación no ve una estructura química se pone nervioso. Entonces, por eso he puesto alguna, pero no tiene mayor importancia. Mirad, estas moléculas que tenemos aquí responden al diseño que hemos comentado antes. Es decir, yo tengo una unidad señalizadora, es esta parte de la molécula aquí y esta parte de la molécula aquí, y otra parte que es la bombilla, que es esta zona, esta de aquí. Esta es la bombilla que va a cambiar. Aquí va a interaccionar el catión y entonces se va a producir un cambio de color o un cambio de fluorescencia. Por ejemplo, este es el primer compuesto del que hemos hablado antes. Como puede verse en esta fotografía, los viales de la parte superior indican que la presencia de ninguno de los cationes estudiados, que aquí tenéis son muchos, entre ellos el cromo,
el hierro y el aluminio no producen prácticamente cambios de color. Sin embargo, en la parte inferior de la fotografía se ve claramente que el cromo, el aluminio y el hierro producen claros cambios de fluorescencia. Y esta fluorescencia se ve simplemente con una lámpara de las que se usa para ver si los billetes son falsos o no. Con eso se puede detectar perfectamente la presencia de estos cationes en agua. En el caso del otro compuesto del que hemos hablado antes, como se ve, la selectividad es mayor. Aquí solamente tenemos respuestas con aluminio y con cromo. Y aquí sí que hay cambio de color. Es decir, la disolución del sensor es azul, mientras que cuando añadimos el catión se pone rosa. O si atendemos a la fluorescencia, ninguno de los cationes produce una respuesta fluorescente, mientras que el cromo y el aluminio dan una clara fluorescencia azul. Perdón, amarilla. Con lo que si nosotros vemos esa fluorescencia es indicativo que tenemos ese catión y que ese agua pues está contaminada y tendremos que llevar a cabo procesos de descontaminación. En el caso de la detección de aniones, he cogido como ejemplo dicarboxilatos, compuestos orgánicos que tienen dos grupos carboxilo. ¿Y por qué he elegido estos compuestos y por qué los elegimos en su momento? Pues los elegimos porque son compuestos que desde el punto de vista biológico tienen una gran importancia. Muchos de ellos participan en ciclos biológicos fundamentales como el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico y diseñamos sistemas de este tipo que tienen dos unidades señalizadoras. Como tenemos sistemas que tienen dos grupos funcionales, uno en cada extremo, pues nuestros sensores tienen dos zonas de complejación y una unidad señalizadora, una bombilla. En este caso, el comportamiento del sistema es diferente del anterior. En el anterior hemos visto que al añadir el catión se producía un incremento, aparecía fluorescencia. En este caso, el ligando simple, el solo, es esta cubeta que tiene una coloración amarilla, es una fluorescencia amarilla. En el momento en que ponemos el dicarboxilato, ponemos el anión, entonces en ese momento se produce una amortiguación de la fluorescencia, desaparece y detectamos la presencia del compuesto. En cuanto a la detección de moléculas neutras, como he dicho, nos hemos centrado en el trabajo con gases contaminantes. ¿Y cuáles son los que hemos estudiado? Pues obviamente desde el punto de vista medioambiental, los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de nitrógeno son los componentes más preocupantes desde el punto de vista de contaminación. Producen problemas medioambientales. El NO se genera en los tubos de escape de los gases. Es un contaminante primario, pero también es cierto que puede reaccionar con el oxígeno, puede reaccionar dando lugar al dióxido de nitrógeno o dando lugar al ozono. Es decir, puede generar otros contaminantes que son los que se denominan contaminantes secundarios. ¿Qué fuentes tenemos que generan, además del tubo de escape de los coches, este tipo de compuestos, los óxidos de nitrógeno? Pues obviamente la naturaleza. Una erupción de un volcán lanza a la atmósfera una gran cantidad de especies contaminantes. No podemos olvidar que esto es así. También, lógicamente, las industrias, contaminarán más o menos dependiendo de su naturaleza. Pero también en los centros urbanos las calefacciones de las casas, los coches, el transporte, es decir, hay muchas fuentes que lanzan a la atmósfera este tipo de compuestos y por lo tanto detectarlos es muy importante. ¿Cuál fue el primero que detectamos? El dióxido de nitrógeno. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea recomiendan niveles de 200 microgramos metro cúbico una hora o de 40 microgramos metro cúbico durante un año. ¿Por qué el NO2 es tan peligroso? Pues porque es el responsable del smog fotoquímico y de la lluvia ácida. También es cierto que hay que tener mucha precaución con él porque es causante de un elevado número de enfermedades respiratorias y, por ejemplo, inhibe la entrada de hierro en células. Es decir, es un compuesto que es realmente peligroso. ¿Cómo lo detectamos? Pues lo detectamos, entre otras cosas, porque nos interesó mucho este informe del Ministerio en el que aparecía que los niveles de NO2 en la atmósfera en la Huerta Valenciana eran realmente elevados. En los años
2013, 14, 15 y 16 estábamos por encima de los niveles permitidos. Por lo tanto, decidimos que había que hacer un estudio, porque son muy variadas las fuentes que generan el problema. Es decir, no podemos pensar que únicamente las emisiones son emisiones industriales. Es cierto que las industrias en algunos momentos determinados provocan un pico de concentración de NO2. Es decir, la línea roja es la línea de peligro. Cuando estamos por encima de la línea roja, la situación es una situación realmente comprometida. Pero también las emisiones urbanas en algunas ocasiones suben por encima de la línea roja. Es decir, había que disponer de sistemas de detección de NO2 que fueran muy sencillos y que nos permitieran utilizarlos no solo a nivel industrial, sino también, por ejemplo, pues ver si en la plaza del ayuntamiento de la ciudad pues teníamos unos niveles de NO2 que fueran aceptables o que estuvieran por encima de los que podíamos aceptar. El producto que preparamos fue este que tenéis aquí, este de aquí abajo. Este compuesto reacciona con el NO2 para dar lugar al de arriba. La reacción no nos interesa mucho. Lo que sí que nos interesa es que el compuesto presenta una fluorescencia amarilla. Y en cuanto lo ponemos en contacto con NO2, esa fluorescencia pasa a azul. También lo podemos ver por el cambio de color. El compuesto inicialmente es naranja, naranja oscuro, y cuando se pone en presencia de NO2 se convierte en un compuesto amarillo. Pero claro, la pregunta es, ¿son realmente útiles estos sistemas así como los tenemos en la diapositiva? Pues hay que decir que es limitada su aplicación, porque no me voy a ir yo con una botellita a comprobar si hay NO o NO2 o no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues soportarlos sobre materiales. Podemos soportarlos sobre, pues en este caso están soportados sobre óxido de etileno, y como puede verse, la fluorescencia, que es esta de aquí abajo, se ve peor, pero es el paso de amarillo a azul, pero aquí sí que pasamos de un color anaranjado a un color amarillo. Es decir, que estos soportes pueden ser placas de un tamaño discreto de 3 centímetros por 2 que se pueden colocar en cualquier sitio y que nos van a dar una indicación por la intensidad del color, porque la medida es cuantitativa. Nos va a permitir saber qué cantidad de NO2 ha estado en contacto con ese sensor, con lo que podemos saber si hemos rebasado o no hemos rebasado las medidas que indicaba la Organización Mundial de la Salud. Otro tipo de sensor para el mismo gas es este de aquí. En este caso, la reacción es la misma, pero aquí lo que tenemos, veis, como esto es sílice, lo que tenemos es un polvito. El polvito del sensor es verde y cuando se pone en contacto con el NO2 se pone marrón. Es decir, el cambio de color nos está diciendo claramente que hemos rebasado los niveles aceptables de NO2 en esa atmósfera. De hecho, hicimos algunos estudios en un túnel de Quart de Poblet, no es este túnel, porque los túneles son zonas donde se produce una elevada concentración de NO2 por los coches que pasan y por la poca ventilación que tienen. Entonces, la medida que hicimos la comparamos con unos sensores estándar electrónicos, y nuestros sensores daban una respuesta que era totalmente comparable con la respuesta que nos daban los sensores estándar que habíamos utilizado, y obviamente nuestros sensores eran muchísimo más baratos. ¿Cuál es el otro gas al que hemos dedicado la atención? Pues al óxido nítrico. Y yo siempre digo que para mí el óxido nítrico es como del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, el óxido nítrico es Mr. Hyde, la parte mala, porque antes hemos dicho que se ve involucrado en la formación de los NOx y es a veces responsable pues, de esas boinas de contaminación que se ve en las grandes ciudades y que son un peligro para la salud, porque encima el NO es un radical libre y los radicales libres son extraordinariamente reactivos. Por lo tanto, cabe el peligro es evidente si las concentraciones que tenemos de este gas son elevadas. Pero ¿por qué es también el Dr. Jekyll? Pues porque tiene una actividad biológica muy interesante. Este óxido fue una molécula que se escondió mucho a la hora de ser detectada. Desde hace mucho tiempo se sabía que cuando una persona padecía una angina de pecho, pues se le trataba con nitroglicerina. Y se sospechaba que se generaba una especie, algo, en el organismo que era el responsable del efecto de la nitroglicerina.
Entonces no se sabía lo que era, se anduvo buscando durante mucho tiempo qué especie era esta, se le dio unos nombres muy exóticos y muy extraños a la especie, y hasta que se llegó a la conclusión de que esa molécula que provocaba el efecto pues era el óxido nítrico. Y tanto fue así que en el año 1992 la revista Science, que es una prestigiosa revista dentro del campo de la investigación, decretó que el NO era la molécula del año y fue durante ese año la molécula más importante. Y en el año 1998 a Hongard, Garro y Morral les dieron el premio Nobel por elucidar cuál era el funcionamiento del NO en el organismo. Entonces, el funcionamiento es muy simple. Hay una enzima que es la nitroxidosintasa, que es capaz de, a partir de la arginina, generar NO. Entonces, ese NO aparece en las células epiteliales y conduce a una relajación y del músculo y como consecuencia da lugar a una vasodilatación. Y ese era el efecto que estaban observando, es decir, el efecto positivo que se observaba. Por lo tanto, el NO, además de su parte negativa, también tiene una parte positiva. Nuestro sensor en este caso fue un complejo de cobre 2. Era un complejo que no era fluorescente, según se ve aquí en este dibujo, pero que en presencia del óxido de nitrógeno experimentaba el cobre 2 una reducción a cobre 1 y se descomplejaba. Y entonces aparecía el ligando libre que tenía una fuerte fluorescencia verde. Los límites de detección que obtuvimos con este sensor fueron de 3,02 ppb y además presentaba la ventaja de que era reversible, porque en presencia del oxígeno el cobre 1 se oxidaba a cobre 2 y volvíamos en este otro sentido. De hecho, se podían llevar a cabo distintos ciclos con el sensor para detectar NO y se iba regenerando. Este trabajo fue publicado en la revista Chemistry and European Journal y por su interés fue considerado lo suficientemente importante como para aparecer en la portada del número correspondiente de la revista. Es bueno el NO, está en células. ¿Nuestro sensor era capaz de detectarlo en células? Pues entonces lo que hicimos fue coger macrófagos y tratarlos con nuestro sensor. Y además lo que hicimos fue poner la muestra en unas condiciones en las que se generara el NO con arginina y las enzimas correspondientes que generan este gas. Entonces, aquí se puede ver cuáles las células que no tienen más que la generación de NO, pero no tienen sensor. Aquí están las células que tienen el sensor y aquí tenemos las células con todo. Entonces, como puede verse, en presencia de la generación de NO, el sensor en el medio biológico es capaz de detectar la presencia de este gas mostrando su fluorescencia verde. ¿Qué más gases hemos estudiado? Pues el cianhídrico. El cianuro de hidrógeno es un líquido incoloro y muy venenoso y es altamente volátil. De hecho, la inhalación de 270 ppm de cianhídrico es mortal inmediatamente. Es decir, es de las pocas sustancias que no tienen antídoto porque no da tiempo. El paciente se ha muerto antes de que lleguen a darle el antídoto. ¿Y dónde aparece el cianhídrico? Pues en muchos sitios, aunque no lo parezca. Por ejemplo, en la minería se utiliza con bastante frecuencia, sobre todo en minería en cielo abierto, en procesos de galvanoplastia, sobre todo de electrodeposición, sobre todo de la plata. También aparece en la fabricación de plásticos de base acrílica. También aparece cuando se utilizan isocianatos, por ejemplo, para formar polímeros. Es decir, en el uso industrial puede aparecer en muchas ocasiones. También puede aparecer como contaminación medioambiental. Por ejemplo, en los incendios forestales, cuando se produce una combustión que no es completa de la materia orgánica, puede aparecer cianhídrico. También en la combustión de los poliuretanos. Eso nos implica, por ejemplo, las incineradoras, donde se incineran muchos compuestos de poliuretano. Actividades industriales. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso, ¿dónde puede haber mucho cianhídrico, aunque no lo parezca? En un incendio en un hogar, porque los materiales con los que se hacen los tapizados de muchos muebles y también de las paredes pueden generar cianhídrico. Entonces, por ejemplo, los bomberos que entran a apagar un incendio pueden encontrarse con un ambiente muy contaminado en cianhídrico. Por lo tanto, tener un sensor para este gas siempre sería interesante. Y nosotros lo hicimos.
Es esta molécula, presenta una coloración rojiza, violácea, y en presencia de cianuro se pone incoloro, de cianhídrico se pone incoloro, ¿vale? También es cierto que reacciona con el hidrógeno sulfuro, es decir, con el sulfídrico, pero tan peligroso, bueno, no tanto, el sulfídrico es también peligroso, es decir, recordar las muertes que se producen, por ejemplo, en las fosas sépticas como consecuencia de la presencia de este gas. La diferencia que hay entre el cianhídrico y el sulfídrico es que mientras que la reacción con el cianhídrico es reversible, yo cojo una lámpara de las de mano y irradio el compuesto que no tiene color, me regenera el sistema inicial con el color, en el caso del sulfídrico esto no ocurre. El sistema es muy selectivo y, como os he dicho, ¿para qué? O a nosotros, ¿qué es lo que nos interesaba? Pues tener sensores de este tipo, que llevándolos como una placa, igual que se llevan los de medidas de radioactividad, llevando como una placa en el equipo de trabajo, en la ropa laboral que se lleve, te puede dar enseguida una señal de alarma. Es decir, hay algo que está contaminando el ambiente, hay cianhídrico presente en el medio, me voy antes de que esto sea irreversible. Otro gas, el formaldehído. El formaldehído es incoloro, tiene un olor sofocante y es menos peligroso que el cianhídrico, eso es evidente. Pero también es cierto que la Unión Europea lo ha clasificado como sustancia cancerígena. Ya generalmente, pues muchos compuestos orgánicos se sospecha que son cancerígenos, pero hay algunos que realmente se sabe que son cancerígenos y el formaldehído está entre ellos. El valor límite es de 0,3 ppm en una exposición diaria. ¿Y dónde aparece el formaldehído? Pues en muchísimos sitios. Por ejemplo, en las fábricas de tableros de madera y de muebles, porque los tableros se imprensan con resinas de fenolformaldehído, entonces emiten formaldehído. Por ejemplo, en los hospitales está prohibido. En estos momentos la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea están intentando eliminar el formaldehído, pero en quirófanos, en paritorios, en zonas de anatomía patológica, hay cantidades importantes de formaldehído en el ambiente. Por ejemplo, en los tanatorios. En los tanatorios hay mucho formaldehído. Y también se utiliza como agente conservante en la industria alimentaria, por ejemplo, en los frutos secos, no frutos secos, sino las frutas secas, las pasas, las ciruelas secas, este tipo de materiales. Y también mucho en los champiñones. Entonces, detectar formaldehído es importante. Hay muchos métodos de detectar formaldehído, muchos. Pero prácticamente todos ellos involucran compuestos que son, no quiero ser exagerada, pero casi tan peligrosos como el propio formaldehído, porque son diaminas, aromáticas, que son compuestos cancerígenos, se utilizan sales de metales de transición que pueden ser contaminantes. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner a punto un sistema que utilizaba dopamina, que es este compuesto de aquí, glicina y sacarosa. La glicina es un aminoácido, la sacarosa es un azúcar, y esto es un neurotransmisor. Por tanto, ninguno de los tres compuestos que se veían involucrados en la preparación del sensor presentaba toxicidad. Aquí se puede ver que el sistema es incoloro y que conforme le vamos añadiendo cantidades crecientes de formaldehído va incrementando su color. Lógicamente, de nuevo estamos en lo de antes, esto es útil, pero relativamente. A mí me interesa soportarlo. Y aquí en la parte inferior está el sistema depositado sobre placas de sílice y se ve, este es el blanco, y aquí lo que tenemos son concentraciones decrecientes de formaldehído. Estábamos muy interesados en probar si este sistema funcionaba también en ambientes reales, sacarlo del laboratorio e irnos a un ambiente real. Entonces nos pusimos en contacto con el Departamento de Anatomía de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y amablemente nos permitieron poner nuestro sistema en la sala de disección. Pusimos el sensor dos veces, una vez cuando no había cuerpos en las mesas de disección y este fue el resultado. Sí que había una cierta coloración, pero esta coloración era similar a la que se observaba en otros puntos de la Facultad de Medicina como consecuencia de que el sensor tiene con el tiempo un cierto envejecimiento. Pero cuando había cadáveres en las mesas de disección, el incremento en el color era considerable. Este era el blanco y estas eran tres réplicas para poder después sacar las medias. Comparamos con el aparato que tenían allí para medir formaldehído
y los resultados obtenidos con su aparato y con el nuestro fueron perfectamente comparables. ¿Qué más compuestos hemos detectado? Pues agentes nerviosos. Los agentes nerviosos que en principio se prepararon con la sana intención de que ayudaran a la agricultura, se convirtieron realmente en la pesadilla de la humanidad. La primera vez que se utilizaron fue en la Primera Guerra Mundial y los resultados fueron desastrosos, pero desgraciadamente sigue apareciendo noticias acerca de su uso, aunque estén prohibidos. De hecho, el ataque de Tokio de 1995 fue muy, muy llamativo, pero en el año 2013 también en Siria se han usado. Y estos son los casos que sabemos. Puede que haya otros muchos que hayan pasado totalmente inadvertidos porque no haya habido nadie en esos países para denunciar su utilización. Entonces nosotros decidimos trabajar con este tipo de compuestos. Aquí tenéis los gases nerviosos. Los más frecuentes son el tabún, el somán y el sarín. Obviamente nosotros no hemos trabajado con estos gases, entre otras cosas porque en nuestro departamento, en nuestro laboratorio no tenemos las medidas de seguridad requeridas para utilizar estos gases. De hecho, creo que en Europa solo hay 2 centros que tienen permiso. Creo recordar que uno está en la República Checa y el otro me parece que está en Holanda. En España no hay. Entonces nosotros trabajamos con estos otros de aquí, que eran sistemas parecidos, los simulantes que se llaman, que tienen una reactividad similar pero son menos peligrosos. ¿Cómo actúa un gas nervioso en el organismo? Pues en el organismo tenemos un compuesto que es la acetilcolina, que se hidroliza para dar lugar a colina y ácido acético. Y esta hidrólisis la cataliza una enzima que es la acetilcolinesterasa. Bien, cuando se suministra o cuando se inspira un gas nervioso, este resto de aquí, este alcohol de aquí, que es una serina, se une irreversiblemente al agente nervioso, con lo que el centro activo de la enzima deja de ser eficaz y la acetilcolina no se hidroliza. Entonces, la acetilcolina se acumula en las terminaciones nerviosas, produce espasmos, confusión mental, dificultades respiratorias y, por último, la muerte. Entonces, son unos compuestos que son terriblemente peligrosos y además se pueden producir este tipo de ataques en cualquier sitio. Véase lo del metro de Tokio. Entonces nosotros decidimos sintetizar sistemas que fueran capaces de detectarlos, pero no solo detectarlos, sino, por decirlo de alguna manera, identificarlos. ¿Vale? Aquí os he puesto un vídeo en el que lo que vais a ver exactamente es esto que tenemos aquí en la figura. Nosotros añadimos a la disolución del sensor, le añadimos un simulante de sarín y un simulante de tabún. Y al principio los dos se ponían rojos, prácticamente iguales. Pero conforme avanzaba el tiempo, el del simulante del tabún iba cambiando su color y iba haciéndose cada vez más claro hasta llegar a ser perfectamente amarillo. ¿Y esto para qué servía? Pues no solo para detectar la presencia del gas, sino para que los sanitarios que pudieran acudir a tratar a las personas que lo habían inhalado supieran de qué gas se trataba, porque los tratamientos no son exactamente los mismos si la intoxicación se ha producido por tabún o si la intoxicación se ha producido por somán. Aquí tenéis también, veis, un soporte sólido, en este caso es hidromer, y estos son los colores que se observan en presencia de los simulantes. Con lo que yo, por ejemplo, siempre lo he pensado. Imaginaos que hay una alerta de un ataque terrorista en estaciones de ferrocarril. Pues si se ponen sensores de estos por distintos puntos de la estación, en cualquier momento se puede detectar la presencia de la gente y sacar a las personas sin que sufran ningún daño. Este es otro análogo al que hemos visto antes. Si pongo el análogo del sarín, se pone azul, y si añado el análogo del tabún, se pone amarillo. Realmente, o naranja. Realmente en este caso no hay que esperar tiempo. El cambio es instantáneo. Si pongo uno, se pone de un color. Si pongo el otro, se pone del otro. También, lógicamente, hemos hecho nuestras tiritas para tenerlo soportado sobre óxido de polietileno o sobre sílica gel. Por último, nos estamos dedicando ahora a trabajar en la detección de drogas de abuso, sobre todo de las drogas que se utilizan en la sumisión química. La sumisión química es la anulación de la voluntad de una persona mediante una sustancia química. Generalmente, esta anulación se hace con el fin de cometer un delito.
Este problema es un problema que está aumentando drásticamente en los últimos años, sobre todo en los países más desarrollados. Y en muchas ocasiones está relacionado con agresiones sexuales, si bien no únicamente con esto, también hay robos y otras prácticas delictivas, es decir, ha habido personas que las han obligado a vender la casa, bueno, no las han obligado, han vendido la casa porque han querido, pero cuando tenían anulada su voluntad. ¿Qué características tienen las sustancias que se usan en su misión química? Pues son habitualmente incoloras, inodoras y prácticamente insípidas. Son de acción rápida y generalmente se eliminan muy deprisa. Y entre ellas, la reina es, o el rey es el GHB, el ácido gamma hidroxibutírico. El ácido gamma hidroxibutírico, en media hora se ha anulado la voluntad de la persona y a las 8 horas ya no quedan restos, porque encima, como el GHB es un producto que también tenemos en el organismo, pues es muy rápidamente metabolizado y muy difícil de encontrar. Por lo tanto, el compuesto es fácil de administrar sin conocimiento de la víctima y muy difícil de investigar desde el punto de vista policial, porque cuando la víctima llega al hospital ya no hay restos, no hay restos del producto en su organismo. ¿Cuál era nuestra finalidad? Pues diseñar un sensor, como lo éramos expertos, que le permitiera pues, a la juventud, específicamente o más concretamente a las jóvenes, pues poder disfrutar de un ocio seguro y que si se encontraba en un sitio y había, por decirlo así, dejado inadvertidamente su bebida sin control, pues saber si había sido contaminada por GHB o no había sido contaminada. Es decir, si se la podía beber o no se la podía beber. Estos son los resultados que nosotros obtuvimos con nuestros sensores. Tenemos dos en principio. Mirad, estos son muestras de bebidas. Los viales que tenemos a la izquierda son bebidas sin contaminar. Ron, whisky, ginebra, vodka. Y los que tenemos a la derecha son bebidas que han sido contaminadas con una cantidad de GHB inferior a la que habitualmente se utiliza con fines delictivos, es decir, que el límite de detección es lo suficientemente bajo como para detectarla en bebidas reales. Como veis, se observa perfectamente un cambio de color. Es decir, que nosotros podemos saber si la bebida que tenemos y que hemos dejado abandonada ha sido contaminada o no. No solamente podemos hacerlo con licores destilados, sino también podemos hacerlo con combinados, por ejemplo, whisky y cola, o con refrescos. Y como veis, además del sensor colorimétrico, el que cambia de color, tenemos sensores de tipo fluorescente, que si no está contaminada la bebida, no tiene fluorescencia, y si está contaminada aparece una fluorescencia verde amarillenta, que además en los lugares de ocio, es decir, en las discotecas o en los pubs, es algo que se ve mucho porque la luz que hay en estos sitios es la ideal para que se produzca el cambio de la fluorescencia. Hay que tener en cuenta que esto lo tienen que usar la gente que va a las discotecas. Entonces, hemos diseñado un kit que le hemos puesto el nombre de NOSUM, de No Sumisión, que está financiado por un proyecto del Plan Nacional contra la Drogadicción y que contiene pues, nuestros sensores que cambian de color o que cambian de fluorescencia. Aquí veis el tamaño, es bastante manejable, y estamos llevando a cabo un estudio con un grupo de, bueno, estamos iniciando un estudio con un grupo de estudiantes de las 3 universidades más grandes de la Comunidad Valenciana para que nos den su retroalimentación acerca de las ventajas, los inconvenientes que han tenido en el manejo de este kit de protección personal. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues puedo concluir que nos hemos dedicado a diseñar sensores que cambian de color, por eso el título, cambian de color. Nosotros usamos colores para proteger. Es decir, ese cambio de color es un cambio lo suficientemente llamativo como para que cualquier persona se dé cuenta de si se encuentra en un ambiente contaminado o no, o en el caso de las drogas de abuso, si su bebida ha sido o no ha sido contaminada. No solo esto, sino que además, dado que nuestros sistemas se diseñan de una forma modular, recordar al principio hemos visto que era una unidad señalizadora y una unidad complejante. Si yo, imaginaros que es una especie de tornillo y una tuerca, si yo pongo otro tipo de tornillo que sea más largo o más corto, pues puedo reconocer otro tipo de analito. Por lo tanto, con un ligero esfuerzo se pueden diseñar casi sensores a la carta.
Y por último, las aplicaciones pues no solo son en entornos industriales, sino que o laborales en general, sino que también se pueden utilizar en espacios abiertos a la ciudadanía como sistema de protección general para las personas que estén reunidas en un punto determinado. Y con esto me queda solamente pues agradecer a todas aquellas personas que de una manera u otra han contribuido en el desarrollo de estos trabajos, compañeros que son profesores en la universidad, doctores que han salido de nuestro grupo y que actualmente pues, se encuentran distribuidos por todo el mundo, trabajando y haciendo otras cosas, o estudiantes de doctorado que están a punto ya de defender sus tesis. Quiero agradecer, lógicamente, a todas las fuentes de financiación, el Ministerio, la Unión Europea, el Plan Nacional de Lucha contra la Drogadicción y a la Agencia Valenciana de Innovación, que a través de su proyecto de creación de UCIES pues nos ha permitido dar a conocer nuestra investigación en campos que van más allá de lo que es el meramente académico. Y, por supuesto, a todos vosotros por vuestra atención. Pues muchas gracias, doctora Ana Costero. La verdad es que es impresionante, ¿no? El trabajo que han hecho y el servicio, ¿no? A la seguridad y la salud. Puedes dejar de compartir si Sí, 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 era quieres. lo que iba a hacer, Ahora pero estamos viendo el vale. escritorio. Bien, bueno, aquí Voy a compartir. tenemos en el chat hay algunas preguntas, algunos comentarios Espera que estoy y intentando dejar de compartir. vale, detener el uso, no sé si por la parte de arriba, si pasas el ratón, aparece un desplegable Sí, que ya lo pone veo. Ya detener. está. Ya está. Perfecto. Estupendo. Ok, Ahora, muy bien. Bien, pues a ver qué nos preguntan por aquí, qué le preguntan. Me ha encantado, dice Catherine, ¿esto se puede utilizar en contaminación marina por hidrocarburos? los hidrocarburos son muchísimo más complicados. Se ha hecho algo, no nosotros, pero yo sé que uno de nuestros doctores que estuvo trabajando en Berlín estuvo trabajando en la detección de hidrocarburos, pero era no en agua de mar. Yo creo que ellos trabajaban hidrocarburos anómalos en gasolinas, pero sí que se puede trabajar con hidrocarburos. Además, eran compuestos relacionados con los que yo he descrito aquí, con el mismo tipo de sistema fluorescente. Y lo hacían más que por una interacción de tipo, pues, por ejemplo, dipolo-dipolo, es decir, que se reconociera la especie pequeñita, lo hacían porque cambiaba la lipofilia del medio. Y como estos compuestos, y también cambiaba mucho la viscosidad, y como estos compuestos cambian sus propiedades con la viscosidad, pues les permitía detectar hidrocarburos de distintos tamaños. Entonces, quizás se podría aplicar. Habría que pensar cómo, porque claro, agua de mar hay muchas cosas. Es decir, hay que diseñar algo que reaccione con lo que a nosotros, o que interaccione con lo que a nosotros nos interesa, pero que todo lo demás que hay ahí en la matriz no afecte para nada. Pero yo creo que sí, se podría hacer. Ok. Bien, luego María Teresa Bernal, bueno, hace un comentario. Dice, el antídoto del cianhídrico es la hidroxocobalamina. Sí, sí da Y nos tiempo. pone un link ahí Sí, para verlo, así que sí, 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 gracias. sí. Si da tiempo a llegar, sí. Bueno, luego Igual que los agentes nerviosos también tienen su antídoto. Catherine también pregunta que no sé muy bien a qué compuesto, si se refiere a algún compuesto concreto, porque no lo ha comentado. Dice si en los almacenes de productos químicos se puede colocar algo. Sí. No soy química, seguro que la pregunta representa mi ignorancia, así que pido disculpas. Pero vamos a ver, depende de qué tipo de almacén de productos químicos. Quiero decir, una cosa es que sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas con los sensores nuestros de NO2 y de NO, sí que hicimos pruebas. Los pusimos en el laboratorio, es decir, hicimos pruebas caseras. Los pusimos en el laboratorio, los pusimos en el pasillo, los pusimos en los garajes de las casas. Cada uno en nuestro garaje nos llevamos un sensor y lo pusimos en el garaje. Lo pusimos fuera, lo pusimos en los tubos de escape de los coches.
Es decir, que en principio sí que se pueden utilizar, pero claro, si por ejemplo lo que hay en ese almacén son compuestos orgánicos, entonces lo que contaminará el ambiente más generalmente serán volátiles, compuestos orgánicos volátiles, con lo que entonces habría que diseñar sistemas que interaccionaran con este tipo de compuestos, generalmente por interacciones de tipo pi estático, es decir, interacciones que no sean ion-ion, ion-dipolo, pero sí que se podrían. De hecho, ya te digo, nosotros lo hemos, y se nota, ¿eh? Es decir, en nuestro caso, tú ponías el sensor de NO2 en el laboratorio en el pasillo y no era lo mismo. Dan Bien. señal. Ujú. Bien, luego hay otro asistente que no identifico su nombre, pero dice que, bueno, que parece ser que ha quedado contestada su pregunta, pero la comento. Preguntaba si la intensidad del color que se obtiene va de la mano con la cantidad de sustancia que se está estudiando o únicamente nos indica la presencia de ello. Vamos a ver, en general es cuantitativo. Y de hecho, una de las cosas que estamos haciendo, bueno, lo hicimos, pero lo queremos mejorar. Una de las cosas que estamos haciendo es, por ejemplo, para el del formaldehído, es utilizar un teléfono móvil, hacer una fotografía, porque en el fondo es cuantitativo siempre y cuando tú puedas tener un valor, que el valor en el caso del formaldehído es la coordenada, creo que es la coordenada azul del RGB. Entonces, la coordenada azul del RGB, del color que sale al hacer un escáner y estudiar ese color, esa coordenada está cuantitativamente relacionada con la concentración de formaldehído presente en el medio. Entonces, la idea era hacer un programa de teléfono móvil y que tú hicieras la foto con la cámara y entonces esa foto enviarla a un sitio determinado y que te pudiera dar el valor cuantitativo de lo que tú has estado. Hay que tener en cuenta que estos sensores son sensores de acumulación. Es decir, a ti lo que te diría es, yo he estado 5 horas en este sitio, en total en estas 5 horas lo que yo he inhalado de formaldehído será esta cantidad, pero sí es cuantitativo. Ujú. Muy bien. Luego, no sé si me ha quedado claro en qué lugares ya se está utilizando estos sensores, si ya están en sitios públicos o todavía no. Vamos a ver, estamos haciendo, hicimos estudios y vamos a hacer más con el CEAM. El CEAM es el Centro de Estudios del Mediterráneo. Y entonces ellos tienen puntos donde ponen sus sensores periódicamente, hacen, creo que son cuatro estudios anuales, donde ponen sus sensores para detectar una serie de contaminantes. Y nosotros lo que hacemos es, aprovechando que ellos ponen sus sensores, pues ponemos nosotros los nuestros. Licenciados no están. Y vamos a ver, con el de cianhídrico hemos tenido muchos problemas porque nadie quiere saber que hay cianhídrico. Si no lo sé, no tengo peligro. Y nadie está interesado en que sus trabajadores se pongan la plaquita en el traje para ver si hay cianhídrico o no. Eh, los bomberos sí, esos están muy interesados en ponérselo porque Claro, saben que su seguridad depende también de ello. Entonces, el claro. Cuerpo de Bomberos de Valencia se prestó voluntario a que se lo mandáramos y se lo pondrían. Ujú. Y, por ejemplo, en el del formaldehído, los que están muy interesados, pero obviamente, dada la desgraciada situación que vivimos en el mundo, no hemos podido hacer nada, son los de las personas que son responsables de los sanatorios. Están muy interesados. Pero claro, dada la situación que hemos vivido este año, pues Claro. esto se ha quedado totalmente parado porque no era lo más lógico. Ujú. Y Claro. ahora con plaquitas que pongan plaquitas, no tenía lógica. Ok. Bien, Catherine pregunta también dónde se pueden encontrar o así como tener más información de estos sensores. Pues vamos a ver, en la página del IDM, que es, creo que sí, sí, creo que estaba en ahora no me sé la página nuestra, pero buscando Instituto de Reconocimiento, en la página del IDM, la que tenemos, ahí hay un link que lleva a las publicaciones. Y entonces en las publicaciones están todos los sensores que nosotros hemos preparado. Tenemos algunas patentes. Otros muchos no han sido patentados, porque ya las personas en la universidad tenemos la afición de publicar todo antes de acordarnos de que las cosas se pueden patentar. Y una vez que lo hemos publicado ya no se patentan. Pero algunos están patentados, pero la información es pública. En todos los trabajos que hemos realizado describen exactamente cómo hemos hecho las pruebas, cuáles son los límites de detección y todo.
Yo pongo el link, el enlace aquí en el chat Vale, por si gracias, alguien gracias. quiere verlo también. Ok. Y Carmen también lo ha También lo ha puesto. puesto, Carmen Ferriol. exactamente. Muy bien. A ver, hay otra pregunta que dicen, ¿dónde se puede conseguir los sensores de los GHB? Vamos a ver, los sensores de los GHB hoy por hoy los vamos a repartir gratis. A las chicas que se han apuntado que van a realizar el trabajo de campo. En estos momentos son gratis, pero estamos intentando desarrollar no sé, conseguir que alguien nos financie, porque nuestra idea es que se puedan conseguir a módico precio en las discotecas, simplemente en máquinas dispensadoras. En estos momentos nosotros tenemos preparados, pues no sé si son 150 kits para este grupo de personas, pero la idea es ir más allá y que una vez que hayamos comprobado que efectivamente la gente lo usa y que le parece que va bien y todo eso, pues entonces comercializarlo, pero hoy por hoy no lo tenemos todavía comercializado. Está patentado, pero no comercializado. Ok. Bien, pues aquí están felicitando a la doctora Ana Muchas Costero. Gracias, gracias. felicidades, una crack. Explicas muy bien, bendiciones. Bueno, Bueno, me alegro que no se maravilloso. hayan aburrido. Bueno, ha sido, bueno, es que comunica, es verdad, yo desde mi punto de vista también la ha comunicado muy bien y además, bueno, la utilidad de lo que has presentado es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, Yo esto siempre he dicho que nuestro grupo de investigación piensa que la ciencia es muy importante y que la sociedad hace un esfuerzo dando, no mucho, pero dando dinero a los científicos, y que los científicos, en cierto modo, tenemos la obligación de devolver el servicio a la sociedad. Es decir, mm, nosotros nos lo pasamos muy bien trabajando en lo que trabajamos, pero tenemos que devolver ese servicio. Si podemos devolverlo de una manera útil, haciendo algo que la gente pueda emplear y que pueda servir para que el trabajo, la vida social sea más segura, pues habremos hecho lo que queremos claro. hacer. Sí, sí. Bueno, pues aquí la sociedad encantada de recibir toda esta utilidad de vuestro trabajo. Bien, pues no sé si no hay más preguntas, comentarios, pues vamos a ir finalizando. Gracias a todos los asistentes también por estar ahí desde todas las partes del mundo, ¿no? España y Latinoamérica principalmente. Así que buenas tardes, buenos días por estar ahí y escuchar y preguntar y comentar. Y muchas gracias a la doctora Ana Costero por A vosotros. compartir y por estar aquí. Y bueno, pues nada, nos encantará recibirte por aquí en otro momento, cuando tú quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias a todos los asistentes. Bueno, pues De muchas todos gracias. modos, si necesitan algo más, pues a través de la Ujú. página web del IDM pueden encontrarnos sin ningún tipo de Ok. problema. Ahí estamos. Muy bien. ¿De Pues acuerdo? nada, muchas Muy gracias bien. a todos y buenas tardes, buenos Muchísimas días. gracias. Feliz semana. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.